buenas noches, tardes, mañanas. No sé a qué hora nos esté sintonizando, pero gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast que se llama Más allá del papel. El día de hoy vamos a hablarle de un tema que de repente es muy conocido por muchas personas fanáticas de lo paranormal, y es sobre las muñecas malditas reales. Vamos a mencionar casos documentados de muñecos supuestamente embrujados. Y no me refiero a Annabelle, esa ya es famosa por las películas. Hay otras historias igual de aterradoras, pero menos conocidas. Un gusto estar aquí también acompañando a Mohamed. Ok, mencionas de muñecas embrujadas. Suena película de terror, pero dices que son reales. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son? Por ejemplo, el caso de Robert, el muñeco maldito de Key West, es bastante famoso entre los aficionados a lo paranormal. Robert perteneció a un niño llamado Robert Eugene Jean Otto en el principio del siglo XX, allá por 1904. Dice que este muñeco estaba poseído o maldito y que incluso inspiró al muñeco Chucky del cine. ¿En serio inspiró a Chucky? ¿Y cuál es la historia de ese muñeco, Robert? Te lo cuento así. Jean Otto, el cual era el niño dueño, le tenía muchísimo cariño a Robert. La leyenda cuenta de que Jean hablaba con el muñeco como si fuera real. Y a veces el muñeco le respondía cambiando la voz de Jean. Los padres de Jean escuchaban risitas, conversaciones a alta hora de la noche. A medida que Jean crecía, mantenía a Robert a su lado. Incluso daba su propia silla en la mesa y dormía con él. Cuando algo se rompía o había alguna travesura en la casa, Jean siempre decía, Robert lo hizo. Eso es inquietante. Imagino a los papás sin saber si creerle al niño o pensar que era su imaginación. Exacto, con el tiempo Jean se casó y guardó el muñeco en el ático. Pero los vecinos decían que veían a Robert moverse de ventana en ventana cuando la casa estaba vacía. Inquilinos posteriores de la casa juraban escuchar risas, pasos. Encontraban a Robert en distintos lugares con expresiones faciales cambiantes. Finalmente, en 1994, Robert fue donado al Museo de Key West. Allí se ha convertido en una atracción famosa del tour de fantasmas. ¿Lo exhibieron al público entonces? ¿Sigue haciendo de las suyas en el museo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el museo lo exhibe dentro de una vitrina de vidrio. Robert está sentado abrazando un león de peluche. ¿Y sabes qué hay detrás de la pared? Cartas de disculpa. Montones de visitantes le han escrito cartas pidiéndole perdón por haber faltado al respeto o por tomarle fotos sin permiso. Disculpas. ¿Por qué le escribirían disculpas a un muñeco? Porque según la maldición, si le tomas una foto sin pedirle permiso, Robert te causa desgracias. Hay turistas que se burlaron de él o le sacaron fotos sin permiso y luego sufrieron de accidentes supuestamente por la maldición de Robert. Arrepentidos le enviaron cartas para disculparse. Esas cartas son reales y están ahí expuestas, lo cual le da más peso a la leyenda. Imagínate el miedo que pasaron para llegarle a escribir al muñeco. Wow, eso me eriza la piel. Entonces Robert lleva más de un siglo espantando gente. Así es, y de hecho data de 1904. Originalmente, él fue fabricado por la empresa alemana Steinf, la misma del oso de peluche. Hoy en día sigue en Key West y los cuidadores del museo incluso advierten a los visitantes que sean respetuosos con él. Es un caso muy famoso en Estados Unidos, pero no es el único, ni tampoco es exclusivo del occidente. Ok, Mohamed.
Pero sabes, hay casos de muñecas embrujadas en otros países y me acabas de recordar uno que investigué hace poco y eso sucedió en Japón. Está la legendaria muñeca Okiko. No sé si has escuchado sobre ella. Me parece haber escuchado sobre eso, pero cuéntanos, ahí, ampliando un poquito más sobre qué pasó con la muñeca. Ok, te cuento. Alrededor de 1918, una familia japonesa compró una muñeca hermosa en Sapporo para una niña llamada Kikuko. Era una muñeca clásica japonesa, cara de porcelana blanca, kimono tradicional, pelo negro cortado a la altura de los hombros. La niña Kikuko adoraba tanto la muñeca que le puso de nombre Okiku, igual que un personaje de leyenda, y jugaba con ella todos los días. Tristemente, la niña enfermó gravemente, contrajo una fiebre muy fuerte y pese a los cuidados, falleció con solo 3 añitos. La familia devastada decidió conservar la muñeca Okiko en recuerdo de su hija. La colocaron en el altar familiar con la foto de Kikuko y fue entonces cuando notaron algo extraño. El cabello de la muñeca comenzó a crecer por sí solo. ¿Cómo que de la muñeca le crecía el pelo? Tal cual, tal cual. Al inicio el pelo de Okiko era cortito, al nivel de los hombros, pero con los meses empezó a alargarse, pasando los hombros como si estuviera vivo. La familia lo recortaba de vez en cuando, pero el cabello volvía a crecer. Llegó un punto en que el pelo ya le llegaba hasta la mitad de la espalda. No había explicación lógica. Ay, bueno, eso de crecer el cabello en una muñeca sí es bastante sobrenatural, pero ¿qué pasó con la familia? ¿Qué hicieron con la muñeca? Bueno, en 1938, cuando la familia Suzuki tuvo que mudarse, decidieron que no podían deshacerse de una muñeca tan especial, así que la entregaron al templo Manenji, en la prefectura de Hokkaido, para que estuviera bajo el cuidado de sacerdotes. De hecho, dejaron la muñeca junto a las cenizas de la niña Kikuko en el templo. Desde entonces, la muñeca Okiko permanece allí en el templo dentro de una vitrina sagrada. Y aún le sigue creciendo el pelo, la gente puede verla. Y sí, miles de personas visitan el templo cada año para ver a Okiko. Dicen los monjes que incluso han notado otros cambios espeluznantes. Aseguran que los ojos de la muñeca parecen seguirte y que sus labios, antes cerrados, ahora están ligeramente abiertos y húmedos, como si estuviera viva. Imagina mirar esa carita de porcelana y sentir que te observa. ¿Y qué dice la ciencia al respecto? ¿Algún científico lo ha examinado? Bueno, hubo un examen científico del cabello y adivina qué. Confirmaron que el pelo era de cabello humano, perteneciente a una niña pequeña. Ese detalle le dio más credibilidad al mito. Nadie ha logrado explicar por qué crece, no hay trucos visibles. Los sacerdotes periódicamente le recortan el cabello para mantenerla presentable, pero sigue creciendo. Muchos creen que el espíritu de la niña Kikuko, que habita en la muñeca y la mantiene viva, es un misterio entre mito y realidad. Es fascinante el saber eso de la muñeca. Mira, en este momento tenemos un caso de un muñeco maldito en Estados Unidos y una muñeca de cabello embrujado en Japón. Ahora vámonos a un caso un poco más moderno en Inglaterra, la muñeca Peggy. Este caso se dio a conocer hace unos años, alrededor de 2014 a 2015. Gracias a una investigación paranormal británica llamada James Harris, Peggy es una muñeca rubia de aspecto inocente, pero su historia asustó a muchos en el internet. Ok, ¿y qué ocurrió con Peggy? Harris recibió a Peggy de una antigua dueña, quien quería deshacerse de la muñeca porque le provocaba pesadillas terribles y alucinaciones. Pues resulta que tan solo ver una foto o video de Peggy podía hacer que la gente se sintiera mal. Se documentaron decenas de casos. La propia Janet Harris contó que alrededor de 80 personas reportaron haber sufrido algo extraño tras mirar las imágenes de Peggy.
Ok, 80 personas. ¿Y qué clase de cosas sentían o qué le pasaban? Variaban. Muchas personas describieron síntomas físicos repentinos, dolores de cabeza fuertes, náusea, dolor de pecho, ansiedad inexplicable. Todo inmediatamente después de ver a Peggy en foto o video. A algunas se les apagaba el foco de la casa y se congelaba la computadora justo al ver la imagen. Hubo casos más graves. A algunas se les apagaban los focos de la casa o se les congelaba la computadora justo al ver la imagen. Hubo casos más graves. Una señora afirmó haber sufrido un infarto tras ver un video de Peggy. Otra persona contó que tuvo visiones horribles de manicomios y sentía una presencia oscura en la habitación. Con razón le tenían miedo. Todo esto solo por ver una fotografía de la muñeca, ni siquiera en persona. Sí, ese caso se volvió viral precisamente por eso. Peggy parecía maldita digitalmente. Harris incluso realizó sesiones con un medium y escritura automática para investigar quién podría estar atado a la muñeca. Según ella, varios mediums sintieron que el espíritu dentro de Peggy tenían conexión con el holocausto, porque surgieron las palabras estrellas y David en sesiones. Es decir, sospechaban que podría ser el espíritu de una víctima judía del holocausto, pero esa es una especulación de los cíticos. Ok, ese es un giro inesperado. ¿Y dónde está Peggy ahora? Porque si fuera mía, la mando a encerrar bien lejos. Exacto, Peggy ya no está en una casa común, ahora reside en Las Vegas, en el Museo Encantado de Zak Bagans, un museo de objetos malditos y paranormales. Zak Bagans, famoso por el show de Ghost Avenue, se interesó en Peggy debido a su fama. De hecho, en el 2016 le presentaron en un programa de TV de Bagans llamado Deadly Possessions, donde ocurrieron cosas raras durante la filmación. Cámaras se apagaban, bombillas explotaron y hasta una plaga de mosca apareció de la nada cuando hablaban de Peggy. Ahora la tienen expuesta en una vitrina especial en el museo y advierten a los visitantes que no la miren fijamente a los ojos por mucho tiempo. Ok, creo que yo ni estaría en esa sala. Ya llevamos 3 casos. Vamos a dirigirnos ahora en uno que queda en México, ¿verdad? Sí, este es un caso ya tocando acá en Latinoamérica, ¿no? Un caso real en México poco conocido fuera de círculos paranormales. La historia de Claribel, la muñeca poseída de la ciudad de Juárez. Curiosamente, Claribel terminó relacionada con Anabel, pero vamos por partes. Esta es una historia trágica y real. Ocurrió en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Claribel era una muñeca de porcelana perteneciente a una joven llamada Clarisa. Clarisa coleccionaba muñecas. Tenía 3 y Claribel era su favorita. Pues bien, en el 2008 hubo un hecho atroz. Unos hombres encapuchados entraron a robar y asesinaron a Clarisa y a su esposo violentamente. Durante el ataque, Clarisa cayó encima de la muñeca Claribel y la muñeca quedó empapada con la sangre de Clarisa. ¡Qué horror! Es un origen muy terrible. Casi puedo imaginar la escena. Sí, es triste. Después de esa tragedia, la familia de Clarisa recuperó la muñeca Claribel de la casa. La tuvieron un tiempo en la casa de unos familiares. Y fue entonces cuando comenzaron a notar cosas extrañas con la muñeca. Con el paso de los meses, los parientes decían escuchar risitas y llanto en la casa, sonidos que parecían de una niña, pero venía de la muñeca. Llantos y risas provenientes de Claribel. Eso ya no es solo leyenda urbana. ¡Qué miedo si los propios familiares lo oyeron! Así es, los familiares se asustaron mucho. La mamá de Clarisa decidió buscar ayuda. Sabía de un investigador paranormal mexicano llamado Alejandro Medina, que tenía un programa de radio y televisión llamado Está Entre Nosotros.
lo contactó y le entregó la muñeca a Claribel en el 2013, con la esperanza de que él pudiera entender qué estaba pasando, al menos librarlos de cualquier maldición. Alejandro aceptó quedarse con la muñeca para estudiarla. Vaya responsabilidad. ¿Y Alejandro notó algo raro con Claribel? Sí, Alejandro Medina ha contado que Claribel efectivamente mostraba actividad paranormal. Los familiares de Clarissa le advirtieron que la muñeca a veces se movía sola. Por ejemplo, la dejaban en una repisa por la noche y por la mañana aparecía en el suelo, como si hubiera saltado, pero sin ninguna fisura ni daño, intacta a pesar de la caída, siendo de porcelana. También notaron las expresiones faciales de Claribel cambiaban a veces, la veían con un semblante enojado, otras veces triste y otra casi feliz. Imagínate una muñeca que cambia de expresión. No, no puede ser. Eso suena ya prácticamente como una película. Y bueno, hay otra cosa. Claribel tenía un pequeño rosario puesto alrededor del cuello. Alejandro cuenta que la muñeca se enojaba si se lo quitaban. No explicó exactamente qué pasaba, pero supongo que ocurrió más ruidos o movimientos cuando él intentó remover el rosario. Así que decidió dejárselo puesto para siempre. Alejandro, tras convivir años con la muñeca, llegó a la conclusión de que Claribel no estaba poseída por un demonio ni algo maligno, sino que el espíritu de la propia Clarissa, la joven fallecida, se había aferrado a su muñeca favorita. Según él, eso explicaría por qué las expresiones de la muñeca parecían reflejar emociones de enojo o tristeza, y por qué ocurrían cosas como risas o llanto, como si el alma de Clarissa, confundida o doliente, siguiera allí. Ay, Mohamed, es muy conmovedor y espeluznante a la vez. El espíritu de la dueña permaneciendo en su muñeca ensangrentada. Pero, ¿qué hicieron con Claribel después? Alejandro decidió que lo mejor era llevar a Claribel a un lugar seguro y protegido. Sobre todo porque la historia se fue difundiendo y más gente quería ver la muñeca. Pensó que un museo especializado sería adecuado para estudiarla más a fondo y evitar riesgos. Aquí viene lo interesante. Logró contactar a Chris McKinnell. A través de Chris y otro colega investigador llamado Israel Barrantes, coordinaron la donación de Claribel al Museo de Warren en Connecticut, Estados Unidos. Ese es el mismo museo donde está la mismísima Annabelle. Ahora no me digas que la muñeca Claribel terminó al lado de Annabelle. Así es, podemos decir que México tiene su propia Annabelle y ahora está allá, haciéndole compañía a la famosa muñeca demoníaca. De hecho, el Museo de los Warrens, que ahora dirige la familia, mantiene todas las piezas bajo rituales de protección. Israel Barante comentó que ese museo es el mejor lugar para Claribel, porque un obispo bendice el sitio y los objetos sagrados una vez al mes para mantener cualquier energía oscura bajo control. Así que Claribel estaría segura detrás de una vitrina bendecida regularmente. Bien, me parece una excelente idea. Después de lo que pasó con su dueña original, Claribel ya tenía un aura siniestra por lo que cuentas. Mejor tenerla en una vitrina vigilada que en la casa de alguien. Coincido, según las últimas noticias, Claribel fue preparada para su traslado desde el 2020. Hubo una demora por la pandemia, pero eventualmente viajaron con ella y ya en el 2022 los medios locales de Chihuahua reportaron que Claribel había acompañado a Annabelle en el Museo de Warren. Es decir, que la transferencia ya se completó o está en el proceso final. Claribel se convirtió en parte de la colección de los objetos malditos documentados oficialmente. ¡Qué historia, Lee! Tiene todos los elementos: tragedia, fenómeno paranormal y hasta un final estilo crossover con Annabelle. Y pensar que casi nadie conoce ese caso fuera de México. Por eso quisimos contarlo. No es tan famoso, pero está respaldado por testimonios reales, artículos de periódicos y por la intervención de investigadores reconocidos del mundo paranormal. Cuando la documentación es real, fechas, nombres, registros,
la historia se vuelve aún más interesante, ¿no? Así es. Y ya para finalizar, no podíamos dejar por fuera un último caso que ocurrió este año. Y hoy queremos cerrar el episodio con una noticia que ha conmovido al mundo paranormal, que fue el fallecimiento de Dan Rivera, que ocurrió en julio de 2025. Dan tenía 54 años y era conocido como investigador paranormal en Estados Unidos. Además de sus años de estudio de lo sobrenatural, fue militar retirado, veterano del Ejército de Estados Unidos y líder de la organización New England Society for Psychic Research. Así es, Dan Rivera era el investigador principal de esta sociedad fundada por Ed y Lorraine Warren. Allí se hizo el famoso por investigar casos paranormales reales y manejar objetos malditos, como la famosa muñeca Annabelle. Era esposo, padre de familia y un hombre muy dedicado a su trabajo y a su comunidad. En julio de 2025, Dan participó en un evento en Pensilvania. Concretamente, estaba liderando la parada local del tour llamado Devils on the Run Tour, una gira que exhibe la muñeca Raggedy Ann, original conocida como Annabelle, junto a otros objetos paranormales. Annabelle es la muñeca que inspiró las películas. La saca de su museo itineramente para llevarla al público con todas las precauciones. Después del evento, el domingo 13 de julio, Dan regresó a su hotel. Lamentablemente fue encontrado sin vida esa noche. La Policía Estatal de Pensilvania informó que lo hallaron en su habitación y que el caso fue considerado una muerte natural. Los primeros reportes señalaban que no había nada extraño en la escena. Nadie vio señales de violencia o fuerza exterior y tampoco había indicios de juego sucio. Más tarde, los informes forenses confirmaron la causa. El forense del condado Adams, Francine Dutrop, aclaró que Dan tenía un historial conocido de problemas cardíacos. En el informe oficial se dijo que la muerte fue natural y relacionada con un problema cardíaco preexistente. Es importante destacar que la muñeca Annabelle no estaba en la habitación cuando ocurrió el deceso y que el cuerpo fue hallado solo, sin marcas de violencia. En resumen, todo apunta a un infarto u otro evento cardíaco por su salud previa, no a nada extraño. Sí, y los medios nacionales también confirmaron esos datos. Por ejemplo, la ABC News reportó que la policía dejó claro que nada inusual ni sospechoso se observaba en la escena. El forense descartó crimen. La muerte fue cardíaca, algo natural, y la muñeca no estaba presente. Todas las fuentes oficiales coinciden. Es un momento muy triste, pero no hubo violencia ni magia negra detrás. Entendemos que la coincidencia entre la muerte de Dan y su gira con Annabelle desató especulaciones en redes sociales, ¿no? Algunas personas comenzaron a teorizar que la muñeca estaría maldita o que su energía pudo causar esto. Hubo quienes pidieron cancelar la gira por miedo, pero esas teorías fueron rechazadas por colegas y autoridades. De hecho, algunos investigadores cercanos advirtieron contra esos rumores. Ellos insisten en que Dan era un hombre racional que conocía bien los riesgos y que la causa real fue médica. Lo importante es que, creamos o no, estas historias son parte del folclore y la cultura del terror. Y vaya, que son bien entretenidas y para algunos aterradoras. Son buenas para una conversación de la medianoche, como la de hoy. Totalmente de acuerdo. Espero que nuestra audiencia pueda dormir tranquila si es que no tienen por ahí alguna muñeca mirándolos fijamente en la oscuridad. Y bueno, gracias por traer este tema tan interesante, que fue sugerencia de Selena de poder compartir sobre las muñecas malditas. Y gracias a todos los oyentes. Recuerden, la próxima vez que vean una muñeca antigua y les provoque un escalofrío, quizás tengan una buena historia que investigar ahí. Que pasen buenas noches y manténganse curiosos, pero respetuosos con lo desconocido. Me gustaría recordarles de que envíenos sus historias, coméntenos en nuestras redes qué les parece el contenido que se está subiendo y qué
le gustaría escuchar. Estamos atentos a sus comentarios. Lo pueden hacer a través del correo electrónico que estaremos dejando en la cajilla de comentarios o en la descripción. O también lo pueden hacer escribiéndonos en nuestras redes sociales, buscándonos como @la sociedad_de la medianoche.